En el video anterior fuimos hasta Egipto, pero hoy nuestro viaje comenzará en una de esas muchas ciudades interesantes de la historia humana. Estoy hablando de la ciudad de Ur. Como puedes apreciar, Ur no era un pueblito, era una ciudad grande, hermosa, bien estructurada. Ese edificio que sobresale en el centro es un zigurat, que es característico de las grandes ciudades de Mesopotamia. Una gran construcción central, hecha con una base cuadrada o rectangular, escalonada en niveles, 3, 4, 7, generalmente en forma de pirámide. Un zigurat es un edificio que cumple con las funciones de templo, pero lo que de verdad inquieta a los arqueólogos y a los historiadores es qué relación existe entre los zigurats y todos los demás edificios religiosos de las religiones antiguas. ¿Quién influyó a quién? Por ejemplo, si decimos de pirámides, solemos pensar en Egipto, pero Egipto no es el país con más pirámides del África. Lo que estamos viendo aquí es el país de Sudán, el antiguo reino de Kush. Pero, ¿qué relación hay entre las pirámides y los zigurats? YouTube está lleno de videos en todos los idiomas, porque mientras más les estudian, más cercanía parecen tener. ¿Y qué relación existe entre los zigurats y los templos de las otras religiones antiguas? Por ejemplo, ¿qué relación existe entre los zigurats y los aztecas en la imagen de arriba a la derecha? ¿O entre los zigurats y los mayas en la parte de abajo? Los mayas y los aztecas ni siquiera congeniaban entre sí, pero ambos parecen tener mucho en común con las ideologías que giran en torno a los zigurats. Y lo mismo puedo decir de cientos de otras culturas. Aquí mismo en México pudiera hablar de los olmecas, los purépechas, los toltecas, qué sé yo, ir a Puebla, a Veracruz, a Quintana Roo, a Yucatán. En los libros que estudian la historia y la antropología, encontramos incontables lugares como este, en el estado de Illinois en Estados Unidos, de la época precolombina, es decir, antes de Cristóbal Colón, con su lugar de adoración sobresaliendo del resto. ¿Cómo puede haber tanta relación entre culturas tan distantes y tan diferentes? La explicación más popular, según muchos, es sencilla: ovnis. Personajes de otros planetas que con su sabiduría y su inteligencia vinieron a ayudar al hombre. Pero cuando analizamos las cosas desde la narración de las escrituras, las cosas comienzan a acomodarse. La imagen de arriba a la derecha es una tablilla que fue encontrada hace poco más de un siglo en Irak, en lo que solía ser Babilonia. La imagen en azul a su izquierda es la misma tablilla, pero con algunos filtros de imagen y acentuando sus relieves. Esa tablilla nos cuenta de un edificio que se construyó en Babilonia para llegar hasta el cielo, algo que desató la furia de los dioses. El poema de Gilgamesh, del rey mesopotámico, que es uno de los poemas más antiguos y más famosos de la historia, lo narra así. En Lil, un dios mesopotámico decide destruir a la humanidad, pero se le advierte a un hombre llamado Utanapistim para que construya un barco. El barco, según ese poema, se deberá de llenar de animales y de semillas. Llega el día del diluvio y toda la humanidad perece, excepto ese hombre y sus acompañantes. Utanapistim se da cuenta de que las aguas bajan y suelta un cuervo, el cual revolotea sobre las aguas, yendo y viniendo hasta que las aguas se evaporaron. Un relato muy similar es narrado en tablillas sumerias muy antiguas de la ciudad de Ur, en las cuales el protagonista, a quien se le previene del diluvio, se llama Ziusudra. Y lo mismo podemos encontrar en un relato de origen acadio titulado Atrahasis. Pero, ¿qué fue esa construcción que parece haber cambiado el rumbo de la humanidad? Un zigurat construido en Babel que llegaría hasta el cielo, logrando así que los dioses ya no pudieran destruir al hombre. La imagen de fondo es una captura de pantalla de un video del Instituto Smithsoniano, el complejo de museos de educación de investigación más grande del mundo, y que cuenta con más de 136 millones de bienes en sus colecciones. En ese video, de donde se hace esta captura, se habla de lo que para ellos sería la reconstrucción de ese edificio, el Zigurat de Babel o la Torre de Babel.
Pero en las narraciones mesopotámicas, el diluvio sucedió después de la construcción. Sin embargo, en las escrituras, el diluvio fue antes. Y para entender mejor el Éxodo, debemos regresar hasta allá. Este mapa es el que usaremos a lo largo de la serie, pero para explicarlo de hoy, debo expandirlo un poco. Aquí se alcanzan a apreciar a la derecha de la imagen dos ríos, el Éufrates a la izquierda y el Tigris a la derecha, que los dos desembocan en lo que hoy es el Golfo Pérsico. Toda la tierra que está entre esos ríos se conoce como Mesopotamia, que es griego para tierra entre ríos. Cuando Génesis nos habla de un huerto en donde Dios puso al hombre, nos dice que estaba rodeado de 4 ríos. 2 de ellos ya desaparecieron. Los otros 2 son esos que tienes en pantalla. En algún lugar entre estos ríos estaría el huerto en el que Dios puso a Adán y a Eva. Y esta zona, además de interesante para nosotros, es también muy inquietante para los historiadores y los arqueólogos. Pero cuando avanzamos en la narración bíblica, después de la corrupción espiritual del hombre, descubrimos que la humanidad se corrompió también moralmente y muy probablemente también genéticamente. Génesis 6 nos describe eso y ya hablaremos de ello en otra ocasión. Pero tal maldad ocasionó que Dios trajera un diluvio, salvando solo a Noé y a su genética. Otro punto en el mapa que debemos ubicar es ese que está ahí, porque ahí fue donde tras el diluvio reposó el arca de Noé. Una zona montañosa muy alta entre las naciones de Turquía, Georgia y Armenia. Y desde ahí Dios les encomendó una tarea. Y llegamos al capítulo 10 de Génesis, donde se nos narra acerca de la descendencia de Noé. Noé tuvo 3 hijos, pero nos concentraremos en los que descienden de Sem. Los capítulos 10 y 11 de Génesis nos ayudan a conectar a Noé con este personaje, Taré. ¿Recuerda su nombre? Taré era hijo de Nacor, que era hijo de Serug, que era hijo de Reu, y así hasta llegar a Sem, que era hijo de Noé. Pero antes de hablar de Taré, hay algo que quiero dejar en claro. Cuando Noé y sus hijos bajaron del arca, Dios les hizo una encomienda. Dios les asignó una tarea. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Pero cada vez que Dios asigna una tarea a su gente, cada vez que Dios llama, cada vez que Dios envía, el enemigo comienza su labor de convencimiento. No le hagas caso. Dile que no sabes cómo. Dile que te da miedo. Dile que no tienes lo necesario. Dile que estás muy ocupado. Y somos rebeldes. Y eso no es lo peor. Lo peor es que aún sabiendo, ni siquiera nos inquieta. Esta gente a la que Dios envió a llenar el mundo, no quiso obedecerlo. Génesis 11 comienza así. Toda la tierra, se refiere a todos los habitantes de la tierra, hablaba una misma lengua y las mismas palabras, según iban hacia el oriente. No hacia el oriente de ellos, sino hacia el territorio conocido como Oriente. Pero no van buscando llenar la tierra, no van en todas direcciones, van juntos y van en una sola. Y sigue diciendo, y hallaron una llanura en la tierra del Sinar, otra forma en que la Torá se refiere a lo que hoy llamamos Mesopotamia, y se establecieron allí. No buscaron cumplir el mandato de Dios. Y unos versículos más abajo dice: luego dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso. Vamos a construir algo que testifique de nosotros. Pero lo que sigue es peor: para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Que Dios no pueda hacer nada para que cumplamos su voluntad. Unos versículos después, Dios está hablando consigo mismo, en esa maravillosa diversidad unida que llamamos Trinidad. Y dice: vamos, bajemos y confundamos allí su lengua. Ahora, hubo un tiempo en el que el hombre hablaba el lenguaje de Dios, sin traductores, sin intérpretes, sin necesidad de predicadores.
Pero tiempo atrás el camino se había dividido. El ser humano decidió no escuchar a Dios y fue desarrollando su propia forma de comunicarse. Desarrolló su propia lengua y aquí se muestra. Y dice Dios: vayamos y confundamos su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Y aquí viene una declaración poderosa. No querían obedecer, lo van a terminar haciendo. Mira el versículo 8. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, que significa confusión, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra. Y se repite la idea. Y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Y hay otra zona en el mapa que quisiera que tuvieran en mente. Dicen los historiadores y los antropólogos que es en esta zona, llamada Sumer o Sumeria, donde comenzó la civilización humana. No necesariamente la humanidad, pero si te fijas está muy cerca de los ríos donde la Biblia dice que estaba el huerto del Edén. Lo que sí es que aquí comenzó la civilización humana. Fue donde la humanidad se organizó por primera vez. Aquí nacieron las matemáticas. Aquí nació la escritura. ¿Alguna vez escuchaste de la escritura cuneiforme? Es de aquí. Aquí se inventó la rueda. Aquí se creó un sistema de leyes, jueces y policías, de cárceles, de gobernantes, de tributos, impuestos. Pero todo eso habría sucedido antes del diluvio. ¿Recuerdan que después del diluvio Dios confundió las lenguas? Hay algo que mantiene intrigados a los historiadores, antropólogos y arqueólogos. Hubo un tiempo en esta zona del mapa en la que se habló una lengua que no está relacionada con ninguna otra lengua de la región. A eso se le llama el problema sumerio, porque no se lo han podido explicar. Todas las lenguas de alrededor se conocen como semíticas, por ser de los descendientes de Sem. Pero para los estudiosos seculares, eso es solo un tecnicismo, porque no aceptan el relato bíblico como verdadero. Así que no entienden que hubo un tiempo, antes del diluvio, en que se hablaba una sola lengua, pero que tiempo después del diluvio ya no se usaba. Ellos tampoco aceptan que hubiera existido un Sem y que su descendencia haya populado esta zona del mundo. Para nosotros queda claro cuando leemos Génesis 10 y Génesis 11. Es aquí donde comenzó la civilización del hombre, entre comillas, y desde donde se exportó al mundo la adoración a los gobernantes y a los astros. Esa zona que un tiempo fue Sumeria y después fue absorbida por sus vecinos de Acadia, los precursores de los caldeos. Ahí surge Ur, ese punto marcado en el mapa. Esa ciudad con sus rituales paganos obligatorios y la imposición de una adoración politeísta. Y es en medio de esa degradación moral, espiritual, religiosa, en que todas las culturas del mundo estaban inmersas. Es en medio de todo eso que surge la historia de un hombre llamado Abraham, que era uno de los 3 hijos de Taré, de los descendientes de Sem. Taré tuvo 3 hijos: Harán, Nacor y Abraham. Harán, hermano de Abraham, fue padre de 3 personajes importantes en la Biblia: Lot, Milca e Isca. Pero la tragedia llegó a la familia. Génesis 11 nos dice que Harán, el hijo menor, el que parecía que su vida ya tenía rumbo propio, murió. Y aunque la Biblia no nos explica nada acerca de la esposa, por la narración podemos entender que los hijos quedaron huérfanos. Por eso Taré les toma bajo su tutela, convirtiéndolos así en hijos de él. Pero al menos una de las 2 hijas termina casándose con su tío. Ahora, para los judíos, Isca es también Sara, pero eso no interesa el día de hoy. Y antes de que hagas caras de desapruebo por la idea de matrimonios tan cercanos sanguíneamente, te recuerdo que mientras más atrás nos vamos en la línea de tiempo, el ser humano debía casarse con gente sanguíneamente cercana a sí mismo. Cuando lees en Génesis 4 que Caín se casó, ¿con quién se casó Caín? El hijo de Adán y Eva. Un capítulo antes, la Biblia nos dice que Eva
es la madre de todos los vivientes. Así que Caín terminó casado con una hermana, una sobrina, alguien sanguíneamente cercano a él. Pero ese tipo de matrimonios fue solo una necesidad temporal, porque después de Egipto, ya con un pueblo numeroso, encontramos, por ejemplo, en Levíticos 18, que Dios prohibió el matrimonio con parientes cercanos. Pero tranquilo, todo va bien. Vamos a regresarnos a Ur, porque ahí pasaron cosas que hicieron necesario que Taré y Abram abandonaran el lugar. Para Taré, quizás era el miedo a perder un segundo hijo, pero indudablemente para Abram era un acto necesario porque Dios lo había pedido. Pero esa frase, al final de la cita bíblica, me interesa. Salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán y llegaron hasta Harán y se establecieron ahí. Van rumbo a Canaán, pero antes de llegar a Canaán se detienen en un lugar llamado Harán. El argumento principal de los que no aceptan la histórica Ur como el origen de Abram, sino que proponen otra Ur más al norte, ya sea en Turquía o en Asiria, es porque hablan de una ruta supuestamente incongruente. Porque el versículo dice que salieron en dirección de Canaán y rumbo a Canaán llegaron a Harán. Si salieron de Ur, dicen, ¿por qué van al norte primero en vez de ir directamente al oeste? Pero eso se explica cuando tomas en cuenta lo que se llama la creciente fértil o la luna fértil desde Mesopotamia hasta Egipto, que era la ruta de las caravanas y de los poblados, que tenía tránsito seguro, con agua y comida a la mano. Esa ruta pasaba por ese lugar recién marcado en el mapa, en la parte de arriba, y se quedaron ahí. Se llama Harán, del mismo nombre que el hijo fallecido de Taré. Quizás Taré la fundó en honor a su hijo, o quizás el nombre lo hizo anclarse ahí, pero la familia abandonó su caminar hacia Canaán, y allí en Harán murió. Y así llegamos a Génesis 12. Y aunque no soy tan fan de la Reina Valera, y ya les he explicado mis razones, me gusta más cómo traducen la primera frase. Porque en esta versión que suelo usar, parece que es en Harán donde Dios llamó a Abraham. Pero Hechos 7:2 nos aclara que fue en Ur, y la Reina Valera comienza esta idea diciendo: pero Jehová había dicho a Abraham. No fue en Harán. Abraham no salió de Ur por miedo, salió de Ur porque así se lo indicó el Señor. Por cierto, Hechos 7:2 también nos dice que Ur estaba en Mesopotamia, no en Turquía o en Asiria como algunos prefieren creer. Pero les mostraré la última imagen de hoy y me emociona leerla. Son los versículos que siguen en Génesis 12. La forma en que termina esta lectura me llama mucho la atención. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Taré salió rumbo a Canaán, pero Harán le pareció mejor lugar. Pero cuando es Abram el que va al volante, él llega al destino que Dios lo envió. ¿Recuerdas hace unos minutos que hablábamos de los descendientes de Noé rebelándose al mandato de Dios? Y Taré comenzó algo pero no lo terminó. Por eso Abram es tan diferente a todos los demás. Pero hay algo que no he mencionado. Todavía no explico por qué es que Taré tenía miedo cuando abandonan el lugar de Ur. Esto es algo que no aparece registrado en las Escrituras, pero sí en muchos documentos ancestrales judíos. Abram fue encarcelado por 10 años por haber cometido un delito según los estatutos de Ur. Y apenas salió de la cárcel y lo volvió a cometer. Así que lo torturaron con lumbre y lo amenazaron de muerte si es que reincidía en ese comportamiento. ¿En qué? En predicar que había un solo Dios, el Dios de Noé, y que ese Dios era el creador y sustentador de todo. Dice el libro de Jacer que Abraham fue instruido acerca de ese Dios en la casa de Noé, es decir, algún descendiente
de Noé le había explicado a Abraham acerca de ese Dios que Noé habría conocido. Y Abraham, convencido de ese Dios, decide servirle. Y en medio de las culturas donde el politeísmo no solo era común, sino además, en este caso, obligatorio, Abraham salió anunciando el mensaje del Dios de las Escrituras. Por eso el pensamiento de hoy es: pero hay un Dios, para que nos recuerde a Abraham. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo también tenemos una tarea. Dios nos ha encomendado algo que hacer. Y estamos en una cultura en decadencia moral, espiritual, familiar. Y en medio de todo esto, es más fácil acomodarnos, proteger nuestra integridad, nuestra reputación y quedar bien con todo mundo, o enseñar acerca de las verdades descritas en la palabra de Dios. Dios nos ha llamado a hacer algo, y Abraham puede ser un buen ejemplo.